Trump elevó la presión contra Cuba y puso al Caribe en el centro de la nueva ofensiva de Estados Unidos en plena repercusión. Este sábado, 2 de mayo de 2026, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, ampliando las sanciones contra el régimen cubano. Mientras el propio presidente habló de enviar el USS Abraham Lincoln, uno de los portaaviones más grandes del mundo, cerca de la isla después de la operación brutal contra Irán. La medida fue firmada el 1 de mayo de 2026 y está dirigida a personas, autoridades, empresas y sectores vinculados al gobierno cubano. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística jamás vista en el estándar de credibilidad, Milson Alves. La orden de la Casa Blanca dice que las políticas y acciones del régimen de Cuba siguen siendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El documento también señala represión, corrupción, graves abusos a los derechos humanos y actuación en sectores estratégicos como energía, defensa, minería, finanzas y seguridad. En la práctica, Trump abrió camino para que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, avancen contra la estructura que sostiene al régimen de La Habana. El objetivo no es solo un funcionario aislado. La orden permite bloquear bienes, impedir transacciones y afectar a quienes operan o ayudan a sectores importantes de la economía cubana. Y aquí está el punto más delicado. La medida también autoriza sanciones secundarias contra extranjeros que realicen transacciones con los blancos definidos por Washington. Eso significa que bancos, empresas e intermediarios fuera de Estados Unidos pueden ser objeto de sanciones si se considera que forman parte del engranaje que mantiene al régimen funcionando. El impacto político es fuerte porque ocurre en un momento en que Cuba ya enfrenta presión económica, escasez de combustible y apagones. Para Washington, Cuba dejó de ser solo una isla en crisis. Ahora es tratada como una pieza de una red regional que desafía los intereses estadounidenses a menos de 100 millas del territorio de Estados Unidos. El comentario más fuerte vino cuando Trump mencionó a Cuba en un evento en Florida. Según la agencia Anadolu, el presidente dijo que Estados Unidos podría tomar Cuba casi de inmediato y afirmó que, en el camino de regreso de la operación contra Irán, podría enviar un gran portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, a detenerse cerca de la costa cubana. La frase tuvo peso porque no vino aislada. Apareció el mismo día en que se emitió la orden de sanciones, es decir, el mensaje financiero y el mensaje militar llegaron juntos. La Habana reaccionó intentando transformar la presión en un discurso de resistencia. El gobierno de Miguel Díaz-Canel calificó las sanciones como medidas coercitivas y dijo que representan un castigo colectivo contra el pueblo cubano, pero esa reacción ya era esperada. Los regímenes cerrados suelen presentar la presión externa como un ataque al pueblo, mientras mantienen el control sobre la economía, la seguridad, los medios y la oposición. La diferencia ahora es que Trump no habla solo de condena diplomática, él habla de asfixiar las fuentes de poder del régimen. Y es ahí donde el Caribe vuelve a tener un peso histórico. Un portaaviones estadounidense cerca de Cuba no es solo un barco, es un mensaje flotante. Es poder aéreo, presencia naval, presión psicológica y señal política. Incluso sin disparar un solo tiro, este tipo de movimiento cambia el cálculo de quien está del otro lado. Cuando Trump menciona el USS Abraham Lincoln, no está hablando solo de fuerza militar. Él está diciendo que Cuba ha entrado en la lista de prioridades estratégicas de Washington. El Abraham Lincoln es un portaaviones de la clase Nimitz, impulsado por energía nuclear y capaz de operar decenas de aeronaves. Trump lo presentó como símbolo de la fuerza estadounidense. El portaaviones más grande del mundo hoy es el USS Gerald R. Ford. Pero el Abraham Lincoln sigue estando entre los más grandes y poderosos jamás construidos. Sin embargo, lo que importa para La Habana no es la comparación de tamaño entre buques. Lo que importa es el mensaje. Si Washington decide mover una fuerza naval de ese tamaño al Caribe, el régimen cubano empezará a enfrentar una presión real en su propio patio trasero. Esa presión también forma parte de una secuencia más grande. Primero, Estados Unidos presionó a Venezuela. Después la amplió. Ampliaron la ofensiva contra redes de petróleo, tráfico y regímenes aliados en América Latina.
Ahora Cuba aparece como el próximo centro del tablero. Reuters registró que, bajo Trump, Washington ya había aumentado la presión sobre la isla a principios de año. Incluso después de la salida de Nicolás Maduro de Venezuela y con restricciones al flujo de petróleo venezolano hacia Cuba, el motivo es simple. Cuba no es vista por Trump como un problema energético lejano. Para la Casa Blanca, La Habana funciona como base política, ideológica y de inteligencia para fuerzas hostiles en la región. El régimen cubano ha sobrevivido durante décadas usando apoyo externo, control interno y redes de influencia. Ahora la estrategia estadounidense parece ser cortar esas conexiones. No basta con criticar a Cuba en discursos. La nueva orden apunta a bancos, empresas, autoridades, intermediarios y sectores que proporcionan dinero, combustible y protección al sistema. El momento también es importante por Irán. Trump dijo que le gusta terminar un trabajo antes de empezar otro. Al vincular a Cuba con el regreso de un portaaviones que venía de la operación contra Irán, él puso a La Habana dentro de la misma lógica de confrontación con regímenes considerados hostiles. Para el público latino en Estados Unidos, especialmente cubanos, venezolanos y otros grupos que huyeron de gobiernos socialistas, el tema latino tiene un fuerte atractivo político. Trump lo sabe. Y el régimen cubano también lo sabe. La historia muestra que el Caribe siempre ha sido tratado por Washington como un área de seguridad vital. En octubre de 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba, John Kennedy ordenó una cuarentena naval contra la isla después de que Estados Unidos identificara misiles soviéticos en territorio cubano. La Casa Blanca evitó llamar a eso un bloqueo, porque un bloqueo podría significar estado de guerra, pero el mensaje era claro: una potencia rival no podía transformar a Cuba en una plataforma de amenaza directa para los estadounidenses. Más de 6 décadas después, Trump usa otro lenguaje, otro contexto y otro enemigo, pero la lógica de fondo vuelve a aparecer. Cuba no será tratada como un espacio neutral cuando Washington perciba un riesgo estratégico. En otras naciones de la región, Estados Unidos también ya ha demostrado que, cuando decide actuar, la presión política puede convertirse en acción concreta. En Panamá, en 1989, Bush autorizó la operación que removió a Manuel Noriega, acusado de vínculos con el narcotráfico y de amenazar los intereses estadounidenses. En Granada, en 1983, Ronald Reagan envió fuerzas tras una crisis interna y bajo el argumento de proteger a ciudadanos estadounidenses y contener la influencia hostil en el Caribe. Son contextos diferentes, pero dejan una dura lección para los regímenes pequeños que desafían a Washington cerca de su costa. Cuando la Casa Blanca mezcla seguridad nacional, narcotráfico, presencia extranjera y represión, el asunto deja de ser solo diplomático. En el caso de Cuba, la ofensiva comienza por el dinero y la presión internacional. La orden ejecutiva permite alcanzar a quien esté en sectores sensibles de la economía cubana o a quien brinde apoyo financiero, material o tecnológico al régimen. Esto puede asustar a empresas extranjeras que antes creían que podían operar en Cuba separando sus actividades del mercado estadounidense. Una sanción de este tipo genera miedo en el sistema financiero. Los bancos empiezan a revisar transacciones, las empresas empiezan a medir el riesgo. Los gobiernos aliados de Cuba empiezan a pensarlo 2 veces antes de ofrecer ayuda abiertamente. Y el régimen, que ya enfrenta una crisis de abastecimiento y apagones, puede perder aún más fuerza. Es una presión silenciosa más pesada. Trump apuesta que Cuba está volando. El régimen intenta mostrar fuerza en las calles, con actos oficiales, banderas y discursos. Pero eso no cambia la realidad de una isla presionada por la crisis económica, la fuga de población, la dependencia externa y la falta de renovación política. La orden del 1 de mayo golpeó justamente los pilares que mantienen este sistema en pie: dinero, seguridad, energía y apoyo externo. La presencia del nombre de Marco Rubio también pesa. Rubio es hijo de cubanos, conoce el tema de la diáspora y siempre ha defendido una línea dura contra La Habana. Con él en el Departamento de Estado, la política contra Cuba deja de ser solo técnica. Gana un símbolo político para millones de latinos que ven al régimen cubano como el origen de una red autoritaria extendida por la región. Junto a Scott Bessant en el Tesoro, Rubio ahora tiene una herramienta para transformar el discurso en un castigo concreto.
El régimen de Díaz-Canel intenta decir que no será intimidado, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Quién todavía querrá asumir riesgos por La Habana? Si una institución financiera extranjera puede perder el acceso al sistema estadounidense por ayudar a agentes cubanos, la elección se vuelve más difícil. Si las empresas de energía y minería pueden ser asociadas a sectores sancionados, el costo aumenta. Si los aliados regionales perciben que Cuba se ha convertido en una prioridad para Trump, el aislamiento aumenta. El comentario sobre el portaaviones completa este panorama. La sanción aprieta el bolsillo. El portaaviones mete presión psicológica. Y cuando esas dos cosas aparecen juntas, el mensaje se vuelve brutal para el régimen. Y para un gobierno ya debilitado, la presión económica, política y militar puede ser suficiente para abrir grietas internas. Lo que pasó, por lo tanto, fue un cambio claro en la postura estadounidense contra Cuba. Trump firmó una orden para ampliar las sanciones y al mismo tiempo habló de llevar la fuerza naval estadounidense cerca de la isla. La Casa Blanca sacó el tema del terreno discursivo y puso sanciones, tesoro, Departamento de Estado y portaaviones en el mismo mensaje. Para La Habana, la advertencia es simple. El Caribe volvió a hervir. Y esta vez, Trump quiere que el régimen sienta el impacto incluso antes de que cualquier barco se acerque a la costa. Soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.